El agua golpeó su rostro con fuerza, fría, inesperada, humillante. El millonario Alejandro Montiel no estaba preparado para eso. Durante años nadie se había atrevido a faltarle el respeto. Nadie lo había desafiado, nadie lo había hecho sentir pequeño. Pero en ese preciso instante, en el jardín perfectamente cuidado de su mansión, en San Miguel de Allende, frente a rosas importadas de Francia y esculturas traídas de Italia, una niña de 5 años lo estaba empapando con una manguera verde. Y no solo eso, se estaba riendo, una risa pura, libre, feliz. El agua caía por su traje italiano oscuro, se filtraba por el cuello de su camisa blanca y descendía lentamente por su reloj de lujo. Cada gota parecía romper algo más que su compostura. Detrás de él, 2 niños, los gemelos Mateo y Santiago, aplaudían entre carcajadas. «¡Otra vez, Valentina!», gritó Mateo. «Que no se escape», agregó Santiago. Y la pequeña Valentina, con su vestido verde esmeralda moviéndose al viento, sostuvo la manguera con ambas manos y volvió a presionar. El chorro salió disparado directo al pecho de Alejandro. Silencio. La empleada doméstica Rosa Martínez llevó la mano a la boca horrorizada. La señora Verónica de Montiel, vestida con un elegante vestido azul, abrió los ojos sin poder creer lo que estaba viendo. El jardinero dejó caer las tijeras de podar. El chofer se quedó inmóvil, porque todos sabían algo. Alejandro Montiel no sonreía, no jugaba, no abrazaba, no perdonaba y, sobre todo, no toleraba la falta de respeto, pero lo que nadie imaginaba era que lo que esos gemelos habían hecho en el jardín no era una travesura. Era el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. Antes de continuar con esta historia impactante, si te gustan relatos llenos de emoción, justicia y segundas oportunidades, suscríbete ahora mismo al canal. Aquí cada historia toca el corazón y deja una lección que nunca se olvida. Y quiero leerte en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Escríbelo abajo y acompáñanos hasta el final. Ahora sí, volvamos al jardín. Alejandro permaneció quieto. El agua seguía cayendo. Su traje pesaba, su orgullo ardía. Pero lo que más le molestaba no era el agua. Era la sensación desconocida en su pecho. Los gemelos seguían riendo. Valentina lo miraba sin miedo. Sin miedo, nadie miraba así a Alejandro Montiel. Desde que heredó el consorcio Montiel y Asociados, había convertido la empresa familiar en uno de los imperios más fuertes del Bajío. Hoteles, constructoras, viñedos. Era respetado, temido, admirado, pero nunca querido. Y eso era algo que jamás se permitía pensar. «Valentina», susurró Rosa, la empleada temblando. «Suelta eso ahora mismo». La niña miró a su madre, luego volvió a mirar a Alejandro. «¿Está enojado?», preguntó con voz dulce. Los gemelos dejaron de reír. La pregunta quedó suspendida en el aire. Alejandro sintió que algo se movía dentro de él, algo incómodo. Algo que llevaba años enterrado bajo reuniones, contratos y frialdad. Porque nadie le preguntaba si estaba enojado. Siempre asumían que sí, siempre lo estaba. Pero esa niña no lo miraba con miedo. Lo miraba esperando una respuesta. Y en ese instante, Alejandro recordó algo que no pensaba desde hacía décadas. Un jardín, un padre ausente, un niño sosteniendo una manguera. Una mirada que nunca recibió respuesta. Sacudió la cabeza. No era momento para recuerdos. «Esto es una falta de respeto», dijo finalmente, con voz firme. Rosa sintió que el corazón se le detenía. Verónica cerró los ojos. Los gemelos se quedaron quietos, pero Valentina no soltó la manguera. «Usted nunca juega», dijo la niña. «Siempre está serio. Mi mamá dice que las personas serias necesitan agua para despertar». Rosa casi se desmaya. «¡Valentina!». Pero Alejandro levantó la mano.
No para golpear, no para gritar, solo para detener el momento. Las palabras de la niña no eran solo inocentes, eran un espejo, y Alejandro odiaba los espejos, porque reflejaban lo que uno evita ver. Miró a sus hijos. Mateo y Santiago estaban allí, pero no junto a él, estaban junto a la niña, riendo con ella, compartiendo algo que él no entendía. Alejandro siempre les daba lo mejor, los mejores colegios, los mejores viajes, los mejores regalos. Pero en ese instante comprendió algo incómodo. Nunca les había dado tiempo. El agua dejó de salir. Valentina bajó la manguera. El jardín volvió a quedar en silencio. «Entren a la casa», ordenó Alejandro. Su voz ya no era furia, era algo más complejo, algo que ni él mismo sabía definir. Los gemelos dudaron, pero fue entonces cuando hicieron algo que Alejandro no esperaba. Mateo dio un paso al frente. «Papá, si te enojas con Vale, también te enojas con nosotros». Santiago asintió. «Fue idea nuestra». Rosa sintió un nudo en la garganta. Alejandro los miró, y por primera vez en mucho tiempo no supo qué decir, porque los gemelos no estaban pidiendo perdón, estaban defendiendo a alguien, defendiendo a la hija de la empleada, defendiendo la alegría, defendiendo algo que él había olvidado, y fue en ese instante, mientras el agua aún caía lentamente de su traje oscuro hacia el césped perfectamente cortado, que Alejandro Montiel sintió algo que lo desarmó por completo. No era rabia, no era vergüenza, era miedo. Miedo de darse cuenta de que sus propios hijos eran más valientes que él. Miedo de que aquella travesura revelara una verdad que llevaba años evitando. Porque lo que los gemelos habían hecho en el jardín no era simplemente mojarlo. Habían quebrado el muro. Habían atravesado la coraza. Habían tocado la parte de Alejandro que él mantenía encerrada desde que su padre le enseñó que los hombres fuertes no juegan, no sienten, no se quiebran. El sol comenzaba a bajar sobre San Miguel de Allende. Las rosas brillaban bajo las gotas que ahora también cubrían el traje del hombre más temido del estado. Y en el centro del jardín, una niña de vestido verde lo miraba sin miedo, como si supiera algo, como si los gemelos supieran algo. Algo que Alejandro aún no estaba preparado para enfrentar, y lo que estaba por descubrir no solo cambiaría la relación con sus hijos, lo obligaría a enfrentarse a una verdad que llevaba enterrada desde la infancia, una verdad que comenzaba justo allí, en ese jardín, con una manguera, y con dos gemelos que decidieron romper el silencio. La mansión Montiel volvió al silencio habitual. Ese silencio elegante, pulido, casi intimidante. Los pasos resonaban sobre el mármol blanco importado de Carrara. Las lámparas de cristal colgaban intactas. El aroma a jazmín fresco llenaba el aire. Todo parecía perfecto. Pero algo se había fracturado en el jardín. Alejandro subió las escaleras sin decir una palabra. El traje aún húmedo se pegaba a su piel. Pero no era el frío lo que lo incomodaba. Era la sensación de haber sido expuesto. No frente a empresarios, no frente a socios, no frente a la prensa, frente a sus hijos. Mateo y Santiago caminaron detrás de él, más callados que nunca. Valentina se quedó abrazada a su madre en la cocina de servicio, mientras Rosa intentaba explicarle que aquello había sido una travesura peligrosa. «No hiciste nada malo», susurró Rosa, aunque su voz temblaba. «Pero el señor Alejandro es diferente, diferente». Era la palabra elegante para no decir frío. Alejandro entró a su estudio privado. Cerró la puerta con firmeza. La habitación estaba decorada con madera oscura, libros antiguos, fotografías enmarcadas de premios empresariales y recortes de revistas donde su rostro aparecía bajo titulares como «El hombre más influyente del Bajío», «El empresario que nunca pierde», «El estratega impenetrable, impenetrable». Alejandro se miró en el espejo del estudio. El traje estaba arruinado, su cabello desordenado. Una gota aún caía desde su mandíbula, y,
Por primera vez en años, no vio al estratega, vio a un hombre desconcertado. Porque lo que más le había dolido no era el agua, era que sus hijos no lo miraran con admiración, lo miraban con desafío, con algo parecido a decepción, y eso era algo que no estaba preparado para enfrentar. Abajo, en el comedor principal, Verónica servía la cena con movimientos mecánicos. Sus manos temblaban apenas, pero nadie lo notaba, porque en aquella casa nadie hablaba de lo que dolía. «Papá se va a enojar mucho», murmuró Santiago. «No», respondió Mateo con firmeza. «Ya estaba enojado desde antes». Verónica levantó la mirada. ¿Desde antes de qué? Los gemelos intercambiaron una mirada que no parecía infantil. Era una mirada de decisión. «Desde antes de que Vale llegara», dijo Mateo. El silencio cayó como una losa pesada. Verónica sintió un escalofrío. ¿Qué quieren decir con eso? Pero ninguno respondió, porque lo que los gemelos sabían aún no era momento de decirlo. Mientras tanto, en la cocina, Rosa recogía platos con manos nerviosas. Valentina dibujaba sobre una hoja arrugada. Su lengua asomaba ligeramente mientras coloreaba con intensidad. «¿Por qué el señor siempre está triste?», preguntó la niña de repente. Rosa se detuvo. «No está triste». «Sí está», insistió Valentina. «Tiene ojos de persona sola». Rosa cerró los ojos, porque los niños siempre ven lo que los adultos fingen no notar. Alejandro no era solo frío, era un hombre profundamente solo. Desde la muerte de su padre, hacía 15 años, había endurecido cada gesto. Su padre, don Ernesto Montiel, era un hombre de carácter férreo que repetía constantemente: «El afecto debilita. El que muestra sentimientos pierde poder. Los hijos deben respetar, no cuestionar». Alejandro aprendió bien la lección, tan bien que ahora sus propios hijos apenas se atrevían a abrazarlo. Y sin embargo, ese día en el jardín habían hecho algo impensable. Habían desafiado esa herencia. Habían roto la regla no escrita. Más tarde, cuando la noche cayó sobre San Miguel, Alejandro bajó finalmente a cenar. Se había cambiado de traje. Impecable. Perfecto. Impenetrable otra vez. Se sentó en la cabecera de la mesa. «Lo que ocurrió hoy no volverá a repetirse», dijo sin levantar demasiado la voz. No era un grito, era peor, era una sentencia. Los gemelos bajaron la mirada. Verónica sostuvo el tenedor con fuerza. «Esa niña debe entender cuál es su lugar», continuó Alejandro. «Y ustedes también». Mateo apretó los puños bajo la mesa. «¿Cuál es su lugar?», preguntó, casi en un susurro. Alejandro lo miró. «No me desafíes». Santiago respiró hondo. «Papá, solo queríamos que sonrieras». La frase atravesó la mesa como un disparo silencioso. Alejandro sintió algo en el pecho, pero lo reprimió. «La vida no es un juego». Mateo levantó la mirada. «Pero tampoco es una oficina». Verónica casi dejó caer el vaso. Alejandro se levantó lentamente. «Suficiente». El tono era definitivo. «Desde mañana, la hija de la empleada no volverá a jugar con ustedes en el jardín». El silencio fue absoluto. Rosa, que escuchaba desde la puerta de servicio, sintió que el mundo se le venía encima. Valentina no tenía a nadie más en esa ciudad, solo a su madre, y a esos dos niños que la trataban como igual. «Papá, no es justo», dijo Santiago. Alejandro giró hacia él. «La justicia no tiene nada que ver con esto». Pero lo tenía todo que ver, porque lo que Alejandro no sabía era que los gemelos habían descubierto algo días antes, algo que los había hecho mirar a su padre con otros ojos, algo que explicaba su frialdad, su distancia, su miedo a sentir. Y ese secreto estaba relacionado con una antigua carta guardada en el estudio, una carta que Alejandro jamás imaginó que alguien encontraría. «Martins». Esa noche, mientras todos dormían, Mateo y Santiago
Se miraron desde sus camas idénticas. «No podemos dejar que la despida», susurró Mateo. «No lo hará», respondió Santiago. «No cuando sepa la verdad». «¿Y si se enoja más?» Santiago se quedó en silencio. Peor que ahora no puede estar. Ambos sabían que lo que estaban haciendo era arriesgado, pero también sabían algo más. Si no actuaban ahora, su padre terminaría convirtiéndose exactamente en lo que siempre había temido, una copia perfecta de don Ernesto. Y eso era algo que no podían permitir, porque ellos habían visto algo en el jardín, cuando el agua golpeó el traje, cuando Alejandro no gritó, cuando por un segundo pareció perdido. Había habido una grieta, pequeña, pero real, y los gemelos estaban decididos a ensancharla, no por rebeldía, sino por amor. Al amanecer, el sol iluminó nuevamente el jardín. Valentina miraba por la ventana de la cocina hacia las flores. «¿Ya no puedo jugar con ellos?», preguntó. Rosa tragó saliva. «Tal vez hoy no». Valentina frunció el ceño. «Entonces, jugaremos mañana». La inocencia era más fuerte que cualquier orden. Pero en el estudio, Alejandro sostenía la antigua carta entre sus manos. No sabía por qué la había sacado del cajón. Tal vez porque las palabras de Santiago resonaban en su mente. «Solo queríamos que sonrieras». La carta era de su madre, escrita poco antes de morir. En ella decía: «No permitas que el miedo te robe la ternura, Alejandro. Tu padre confunde dureza con fortaleza. No cometas el mismo error». Alejandro cerró los ojos. Había guardado esa carta como se guarda una debilidad, como se guarda algo peligroso. Pero tal vez lo peligroso no era sentir, sino seguir fingiendo que no sentía nada. Y mientras el sol bañaba el jardín donde todo había comenzado, los gemelos preparaban el siguiente paso, porque lo que hicieron con la manguera fue apenas el inicio, y lo que estaban por hacer obligaría al millonario frío a enfrentarse a la verdad que llevaba años evitando, una verdad que ya no podía seguir enterrada. El estudio estaba en silencio. Demasiado silencio. Alejandro Montiel sostenía la carta con ambas manos como si quemara. El papel estaba ligeramente amarillento por el tiempo, pero la tinta seguía firme, casi desafiante. «No permitas que el miedo te robe la ternura». Esa frase volvía una y otra vez. Él había pasado años convencido de que la ternura era una grieta peligrosa, una rendija por donde el mundo podía entrar y destruir todo lo que había construido. Su padre se lo enseñó bien, pero ahora sus propios hijos parecían estar cuestionando esa enseñanza. Cerró el cajón con brusquedad. No podía permitirse dudar. No podía mostrarse débil, no podía cambiar las reglas, porque si cambiaba una, todo el edificio que había levantado se tambalearía. Y Alejandro Montiel no tambaleaba, jamás. Allí abajo, en el patio trasero de la zona de servicio, los gemelos estaban sentados sobre el césped en secreto. Valentina estaba frente a ellos, con las piernas cruzadas y el vestido verde manchado de tierra. «¿Están castigados?», preguntó ella. «No exactamente», respondió Mateo, «pero casi», agregó Santiago. Valentina frunció el ceño. «Mi mamá dice que cuando los adultos gritan es porque tienen miedo». Los gemelos intercambiaron una mirada. «Papá no grita», dijo Mateo. «Eso es lo que da más miedo», susurró Santiago. El viento movía las hojas de los árboles del jardín como si susurraran algo invisible. Mateo respiró hondo. «Vale. ¿Te acuerdas cuando entramos al estudio de papá?» Valentina abrió los ojos. «¿El lugar donde nunca nos deja entrar?» «Ese mismo». «Sí». Santiago bajó la voz. «Encontramos algo». Valentina se inclinó hacia adelante. «¿Un tesoro?» Mateo negó con la cabeza. «Una carta». El nombre cayó como una piedra. «¿De quién?», preguntó ella. «De nuestra abuela», respondió Santiago. Valentina no entendía del todo.
pero sabía que aquello era importante. ¿Y qué decía? Mateo miró hacia la casa. Que papá no siempre fue así. El silencio se hizo más denso. Porque si Alejandro no siempre había sido frío, entonces algo lo había convertido en eso, y los gemelos estaban decididos a descubrir qué. En el comedor, Verónica observaba por la ventana. Había visto a sus hijos reunirse con Valentina. Había escuchado partes de conversaciones en voz baja. Sabía que algo se estaba gestando y temía lo que podía provocar, porque conocía a Alejandro mejor que nadie, o al menos eso creía. Había aprendido a convivir con su silencio, con sus ausencias, con sus noches interminables de trabajo. Pero había algo que nunca había logrado romper. La barrera invisible que lo separaba del afecto. Alejandro, dijo esa noche mientras él revisaba documentos en la sala, ¿de verdad es necesario prohibir que jueguen juntos? Alejandro no levantó la mirada. Es cuestión de orden. Son niños y deben aprender límites. Verónica se acercó. O tal vez tú deberías aprenderlos. El aire se volvió tenso. Alejandro alzó los ojos lentamente. ¿Qué quieres decir? Que no todo es disciplina, que no todo es estructura. Son tus hijos, Alejandro, no tus empleados. El golpe fue directo. Alejandro cerró la carpeta con firmeza. No mezcles las cosas. Tú las mezclas, insistió ella. Confundes autoridad con distancia. El silencio fue más fuerte que cualquier grito. Alejandro se levantó. No entiendes lo que significa sostener todo esto. Tal vez porque no me dejas sostener nada contigo. La frase quedó flotando. Alejandro no respondió, porque en el fondo sabía algo. No era que Verónica no entendiera, era que él no sabía cómo permitir que alguien se acercara demasiado, porque acercarse significaba arriesgarse. Y arriesgarse significaba sentir, y sentir siempre dolía. Esa misma noche, mientras todos dormían, Mateo se deslizó fuera de su habitación. Santiago lo siguió. Caminaban en silencio, descalzos sobre el mármol frío. Se detuvieron frente al estudio. La puerta estaba cerrada. Mateo miró a su hermano. Tenemos que traerla. Si papá se da cuenta... No se dará cuenta. La manija giró lentamente. El estudio estaba oscuro. Solo la luz de la luna entraba por la ventana, iluminando el escritorio. Mateo se acercó al cajón. Santiago vigilaba la puerta. El cajón se abrió con un leve sonido. La carta estaba allí, intacta, como un secreto esperando ser revelado. Mateo la tomó. Sus manos temblaban. ¿Y ahora qué?, susurró Santiago. Mateo respiró hondo. Ahora se la mostramos. ¿A papá? No. Entonces, Mateo miró hacia el pasillo. A mamá. En la cocina, Rosa se despertó con un leve ruido. Pensó que era el viento. No sabía que esa noche, algo mucho más fuerte que el viento, estaba comenzando a moverse dentro de la casa Montiel. Una verdad enterrada durante años. Un dolor heredado, una herida que nadie había sanado. A la mañana siguiente, Alejandro despertó inquieto. Había soñado con su padre, con su voz grave repitiendo, «Los hombres fuertes no se quiebran». Pero en el sueño, era él quien estaba frente a sus hijos y no sabía qué decirles. Se levantó temprano y fue directo al estudio. Abrió el cajón. Vacío. El corazón le dio un vuelco. Revisó otro cajón. Nada. La carta no estaba. El aire se volvió pesado. ¿Quién había entrado? ¿Quién se había atrevido? Un pensamiento lo atravesó. Los gemelos. Sintió una mezcla de ira y algo más profundo. No era solo invasión, era exposición. Porque si alguien leía esa carta, vería la parte de Alejandro que él mantenía oculta, la parte que dudaba, la parte que recordaba, la parte que aún quería creer en la ternura. Bajó las escaleras con paso firme. Los gemelos estaban desayunando. Verónica también.
Valentina ayudaba a su madre en la cocina. Alejandro se detuvo frente a la mesa. Entraron a mi estudio. El silencio fue inmediato. Mateo sostuvo la mirada. Sí. Verónica sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué hicieron?, preguntó Alejandro. Santiago tragó saliva. Leímos la carta. El mundo pareció detenerse. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No tenían derecho. Mateo apretó la carta entre sus manos. Queríamos entender. ¿Entender qué? ¿Por qué nunca sonríes? La frase fue un golpe más fuerte que cualquier desafío. Alejandro miró a su esposa. Verónica estaba pálida. «Papá», dijo Santiago, «la abuela decía que no debías tener miedo de ser tierno». El silencio se volvió insoportable. Rosa, desde la cocina, escuchaba todo. Valentina asomó la cabeza. Alejandro sintió que la armadura se resquebrajaba. No era la desobediencia lo que lo hería. Era que sus hijos habían visto algo que él llevaba años escondiendo. Habían leído las palabras que lo acusaban en silencio. No cometas el mismo error. El mismo error que su padre. El mismo error que estaba repitiendo. Y fue entonces cuando Alejandro comprendió algo aterrador. Los gemelos no habían mojado su traje por rebeldía. Lo habían hecho para despertarlo, y ahora habían ido más lejos. Habían sacado a la luz el único recuerdo que podía hacerlo cambiar. Pero Alejandro aún no estaba listo, porque cambiar implicaba aceptar que había fallado. Y aceptar eso dolía más que cualquier humillación pública. Miró a sus hijos, miró la carta, y supo que lo que estaba ocurriendo ya no era una simple travesura, era una confrontación entre el hombre que había decidido ser y el niño que aún vivía dentro de él. Y esa batalla apenas comenzaba. El silencio en el comedor no era normal, era espeso, incómodo, casi asfixiante. Alejandro Montiel permanecía de pie frente a la mesa, con la carta aún en las manos de Mateo. Por primera vez en muchos años no tenía una respuesta inmediata, no tenía una orden, no tenía una solución empresarial, solo tenía un espejo, y ese espejo eran sus propios hijos. «Devuélveme la carta», dijo finalmente con voz baja pero firme. Mateo no la soltó. «Papá, solo queremos que la leas en voz alta». El pedido cayó como una provocación. Alejandro frunció el ceño. «No es asunto suyo». Santiago intervino, con el corazón latiendo fuerte. «Sí lo es, porque habla de ti y de nosotros». Verónica se levantó lentamente de la silla. «Alejandro, tal vez deberías escucharlos». Él giró hacia ella. «No intervengas». Pero algo en su voz ya no era pura autoridad, era miedo, porque si leía esa carta en voz alta, ya no podría fingir que no existía, ya no podría ignorar lo que decía, ya no podría seguir sosteniendo la máscara intacta. Rosa observaba desde la cocina, paralizada. Valentina apretaba su muñeca con curiosidad y preocupación. «¿Por qué todos están tan callados?», susurró la niña. «Porque a veces la verdad hace ruido por dentro», respondió Rosa en voz baja. Alejandro dio un paso adelante y tomó la carta de las manos de Mateo. El papel crujió levemente. Sus hijos no bajaron la mirada. No estaban desafiándolo con arrogancia, lo miraban con algo más fuerte, esperanza, y eso era lo que más lo desarmaba. «¿Quieren escucharla?», preguntó con ironía contenida. Mateo asintió. Santiago también. Alejandro respiró hondo. Sus ojos recorrieron las líneas que conocía de memoria, pero esta vez no estaba solo. Su voz comenzó firme. «Querido Alejandro». Se detuvo. La palabra «querido» siempre le había resultado extraña. Su padre jamás lo llamó así. Continuó. «Sé que tu padre te ha enseñado que la fortaleza se demuestra con dureza». Los gemelos intercambiaron una mirada. Verónica sintió que su pecho se apretaba. «Pero temo que confundas la ausencia de afecto con liderazgo».
No repita su error. Alejandro tragó saliva. El aire parecía más pesado. Tus hijos no necesitarán un jefe, necesitarán un padre. La frase cayó como un trueno invisible. Mateo sintió que algo vibraba en su interior. Santiago bajó la cabeza. Valentina, desde la puerta, no entendía todas las palabras, pero percibía la emoción. Alejandro continuó leyendo, aunque su voz ya no era completamente estable. Si un día sientes que estás levantando un muro demasiado alto, recuerda que los muros también encierran al que los construye. La última línea quedó suspendida en el aire. Silencio absoluto. Alejandro bajó la carta lentamente. Nadie se movía. Nadie respiraba fuerte, porque todos sabían que ese momento era un punto de quiebre. Pero Alejandro aún no estaba listo para admitirlo. Esto no cambia nada, dijo finalmente. La frase fue un intento desesperado por cerrar la grieta. Mateo dio un paso adelante. Sí cambia. No, respondió Alejandro más fuerte. No gobierna mi casa una carta antigua. Santiago alzó la voz por primera vez en su vida. No gobierna la carta. Gobierna lo que tú sientes cuando la lees. El impacto fue directo. Alejandro sintió un calor subirle por el pecho. No era ira, era exposición, porque su hijo tenía razón. Lo que lo desestabilizaba no era el papel, era lo que despertaba dentro de él. Verónica se acercó despacio. Alejandro, ellos solo quieren acercarse a ti. Se están metiendo donde no deben. ¿Y dónde deben estar?, preguntó ella suavemente. A 2 metros de distancia, esperando órdenes. La tensión crecía. Rosa en la cocina cerró los ojos. Sabía que algo estaba a punto de romperse, y no sabía si sería para bien o para mal. Alejandro caminó hacia la ventana. Miró el jardín. El mismo lugar donde el agua había golpeado su traje. El mismo lugar donde había sentido esa grieta por primera vez. Las flores estaban intactas. El césped perfectamente cortado. Todo parecía ordenado. Pero dentro de él, algo estaba desordenándose. Recordó su infancia. Recordó las cenas silenciosas. Recordó intentar contarle a su padre que había ganado un premio en la escuela y recibir solo un asentimiento frío. Recordó prometerse que sería fuerte, pero jamás se preguntó si fuerte significaba distante. Giró lentamente hacia sus hijos. No entienden lo que implica sostener esta familia. Mateo respondió con firmeza. Tal vez no entendemos de negocios, pero sí entendemos cuando nos miras como si fuéramos empleados. El golpe fue más duro que cualquier palabra anterior. Alejandro sintió que el suelo se movía, porque nunca había querido que sus hijos se sintieran así. Nunca. Y sin embargo, eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Valentina dio un paso hacia el comedor. Rosa intentó detenerla. No, mi amor, pero la niña se soltó. Caminó hasta quedar a pocos metros de Alejandro. Lo miró sin miedo. Señor Alejandro, cuando me echó del jardín pensé que estaba triste otra vez. La simpleza de la frase perforó el ambiente. Alejandro la observó. Pequeña, con el vestido verde ligeramente arrugado, con la mirada limpia. No estoy triste, dijo casi en automático. Sí lo está, insistió ella. Cuando los papás no abrazan es porque algo les duele. El comedor se quedó sin aire. Rosa sintió que iba a desmayarse. Verónica llevó una mano al pecho. Los gemelos miraban a su padre, expectantes, porque esa frase había dicho lo que ninguno se atrevía a decir. Alejandro sintió que su garganta se cerraba. No estaba acostumbrado a ser leído con tanta claridad, mucho menos por una niña. No te corresponde opinar, intentó decir, pero su voz no sonó tan firme como esperaba. Valentina no retrocedió. Mi mamá dice que las personas que no lloran por fuera, lloran por dentro.
Y entonces ocurrió algo imperceptible pero real. La mirada de Alejandro se quebró apenas. Un segundo, solo uno, pero suficiente. Mateo lo vio. Santiago también. Verónica contuvo la respiración, porque por primera vez el millonario frío parecía humano. Alejandro bajó la mirada, no porque estuviera derrotado, sino porque estaba enfrentando algo que llevaba décadas evitando. No era el enojo de sus hijos lo que lo sacudía, no era la desobediencia, era la posibilidad de haber repetido la historia, la posibilidad de haber construido un imperio, pero no un hogar. Se pasó la mano por el rostro, el silencio se extendió, y entonces dijo algo que nadie esperaba. «Salgan todos». La orden fue suave, pero definitiva. Los gemelos dudaron. Verónica quiso protestar, pero esta vez no era ira lo que había en su voz, era introspección. Poco a poco, la sala se vació. Rosa tomó a Valentina de la mano. Los gemelos subieron las escaleras. Verónica fue la última en irse. Antes de cerrar la puerta, lo miró. Y en sus ojos no había reproche. Había esperanza. Alejandro se quedó solo, con la carta en la mano, con el jardín frente a él, con el eco de las palabras de sus hijos resonando en su mente. Se sentó en la silla de la cabecera. Por primera vez en años no tenía una estrategia, solo tenía recuerdos y miedo de reconocer que tal vez no sabía ser padre, miedo de que sus hijos crecieran sintiendo lo mismo que él sintió, y mientras el sol comenzaba a descender nuevamente sobre San Miguel de Allende, una verdad empezaba a imponerse. La grieta ya no podía cerrarse. Los gemelos habían ido demasiado lejos. No solo mojaron su traje, habían tocado su historia, y esa historia estaba a punto de cambiar para siempre. La casa estaba en silencio, pero no era el mismo silencio elegante de siempre, era un silencio expectante, como si las paredes estuvieran escuchando. Alejandro permanecía sentado en la cabecera de la mesa, la carta abierta frente a él. El sol de la tarde entraba por los ventanales, iluminando el jardín donde todo había comenzado. Las flores seguían intactas, el césped perfecto. El orden exterior no había cambiado, pero dentro de él, algo sí. Por primera vez en años no sentía enojo, sentía cansancio, un cansancio profundo, antiguo, que no venía del trabajo, venía de sostener una máscara demasiado pesada. Tus hijos no necesitarán un jefe, necesitarán un padre. Esa frase volvía como un eco imposible de ignorar. Se levantó lentamente y caminó hacia el jardín. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Recordó el agua golpeando su pecho, la risa de los gemelos, la mirada firme de Valentina. No había burla en esa risa, no había malicia, había algo más fuerte, había intento de acercarse, intento de romper el hielo, intento de despertarlo, y él había respondido con distancia. Se detuvo justo en el centro del césped. Miró el lugar exacto donde la manguera lo había empapado, y por primera vez no sintió humillación, sintió claridad. Arriba, en la habitación compartida, Mateo y Santiago hablaban en voz baja. «¿Crees que funcionó?», preguntó Santiago. «No lo sé», respondió Mateo. «Pero ya no puede fingir que no sabe». Santiago se sentó en la cama. «Tengo miedo de que se cierre más». Mateo negó con la cabeza. «Hoy lo vi diferente». «¿Cómo?». Mateo pensó un momento. Como si estuviera recordando algo. Y eso era exactamente lo que estaba pasando. En la cocina, Rosa servía café mientras Valentina la observaba. «¿Señor Alejandro ya no está enojado?». Rosa suspiró. «No lo sé, mi amor». Valentina apoyó la mejilla en la mesa. «Yo creo que sí quiere jugar, pero no sabe cómo». Rosa sintió un nudo en la garganta, porque esa frase era dolorosamente precisa.
Esa noche, Alejandro no bajó a cenar. Se encerró en el estudio. Sacó una caja que llevaba años guardada en el fondo del armario. Era una caja pequeña, de madera oscura. Dentro había fotografías, su infancia, su madre, su padre y una imagen que lo detuvo. Él, de 8 años, sosteniendo una manguera en un jardín mucho más humilde, sonriendo, empapado, feliz, y detrás su madre riendo. Su padre no estaba en la foto, nunca estaba. Alejandro sintió que algo se quebraba dentro de él, porque había olvidado esa versión de sí mismo, el niño que reía, el niño que jugaba, el niño que no tenía miedo de ser tierno, lo había enterrado bajo años de disciplina, éxito y frialdad. Pero ese niño seguía ahí, y sus hijos lo habían visto antes que él. Se dejó caer en la silla. Por primera vez en décadas, una lágrima se formó en sus ojos. No era debilidad, era memoria. Verónica entró sin hacer ruido. Se detuvo al verlo con la fotografía en la mano. No sabía que aún la guardabas. Alejandro no ocultó la imagen. La olvidé durante años. Verónica se acercó lentamente. No la olvidaste, la escondiste. Alejandro respiró hondo. No quería parecerme a él. ¿A tu padre? Asintió. Pero creo que terminé copiándolo. La confesión cayó pesada. Verónica no respondió de inmediato, se sentó frente a él. Alejandro, tú no eres tu padre. He sido peor. No. Su voz fue firme. Tu padre nunca se cuestionó. Tú sí. El silencio se volvió más suave, menos agresivo. Alejandro apoyó los codos sobre el escritorio. No sé cómo hacerlo diferente. Era la primera vez que admitía algo así. No sabía. Y esa admisión era el primer paso real hacia el cambio. Mientras tanto, los gemelos bajaron en silencio hacia el jardín. Valentina los esperaba junto a la manguera. «¿Hoy tampoco podemos jugar?», preguntó ella. Mateo miró hacia la casa. «Tal vez hoy no juguemos con agua». Santiago sonrió levemente. «Tal vez hoy juguemos a esperar». Valentina no entendía del todo, pero confiaba. Porque los niños, cuando creen en algo, creen con todo el corazón. Alejandro salió al jardín minutos después. Los vio a los tres sentados en el césped. No corrían, no gritaban, solo estaban juntos. Esa imagen lo golpeó más fuerte que el agua del día anterior. Porque esa cercanía era algo que él mismo había estado rechazando. Se acercó lentamente. Los gemelos lo miraron. Valentina también. Nadie habló. El viento movía suavemente las hojas. Alejandro se detuvo frente a ellos. Mateo, Santiago. Sus voces eran más suaves que de costumbre. «Quiero que me devuelvan la carta». Mateo la sacó del bolsillo. La entregó sin resistencia. Alejandro la sostuvo unos segundos. Luego dijo algo inesperado, «Pero quiero que la leamos juntos esta vez». Los gemelos intercambiaron una mirada. Santiago fue el primero en sonreír. Pequeño, pero real. Valentina inclinó la cabeza. «Eso significa que ya no está triste». Alejandro la miró y por primera vez no evitó la pregunta. «Significa que estoy intentando entender por qué lo estaba». El aire cambió. No fue una transformación completa, no fue un abrazo inmediato, pero fue un paso. Y en historias como esta, los pasos importan. Pero esa noche, la cena fue diferente. No hubo órdenes, no hubo sentencias, hubo silencios más suaves. Alejandro observó a sus hijos mientras hablaban de la escuela. Escuchó de verdad, y aunque todavía no sabía cómo sonreír con naturalidad, ya no parecía un muro, parecía un hombre pensando. Un hombre cuestionándose, un hombre enfrentando un dolor antiguo, y mientras la luna iluminaba el jardín donde todo había comenzado, algo estaba cambiando, no de forma espectacular, no con fuegos artificiales, pero sí de manera profunda, porque el millonario frío había dado el primer paso.
Había reconocido que había dolor. Había admitido que no sabía cómo hacerlo diferente. Había aceptado leer la carta en voz alta. Y eso era el inicio de una transformación real. Pero todavía faltaba algo. Algo que los gemelos sabían y que aún no habían dicho. Porque la carta no era el único secreto. Había otra verdad, más profunda, más personal. Una verdad que explicaba por qué Alejandro había endurecido su corazón mucho antes de convertirse en millonario. Y esa verdad estaba a punto de salir a la luz. La noche cayó sobre San Miguel de Allende con una calma engañosa. Desde afuera, la mansión Montiel parecía intacta. Luces cálidas, ventanas impecables, jardín perfecto. Pero dentro de esas paredes se estaba desenterrando una verdad que llevaba décadas sepultada. Alejandro permanecía sentado en el jardín, la carta doblada sobre sus rodillas. Mateo y Santiago estaban frente a él. Valentina sentada a un lado, abrazando sus piernas. Verónica observaba desde la terraza, en silencio. El aire era fresco y por primera vez en mucho tiempo, nadie tenía prisa por entrar. «Papá», dijo Mateo con voz tranquila, «hay algo más». Alejandro levantó la mirada lentamente. Ya no estaba a la defensiva, estaba vulnerable. ¿Algo más? Santiago respiró profundo. No solo leímos la carta. Alejandro sintió un leve sobresalto en el pecho. ¿Qué más hicieron? Mateo sostuvo su mirada. Encontramos el otro sobre. El mundo pareció detenerse. El otro sobre. Alejandro sabía exactamente a qué se referían. Un sobre que jamás había abierto. Uno que su madre le dejó junto a la carta principal. Uno que decía en el frente, «Cuando estés listo para dejar de huir». Nunca lo abrió. Nunca. Porque abrirlo significaba enfrentar el recuerdo más doloroso de su vida. No debieron tocarlo. Susurró. Pero ya no había rabia en su voz. Había miedo. Santiago habló despacio. No lo abrimos. Alejandro sintió una fracción de alivio. Pero sabemos lo que contiene. Esa frase lo atravesó. ¿Cómo? Mateo tragó saliva. Porque mamá nos contó. Alejandro giró la cabeza hacia Verónica. Ella sostuvo su mirada con serenidad. Tenían derecho a saber, dijo suavemente. El silencio se volvió más pesado que nunca. Alejandro se puso de pie lentamente. ¿Saber qué? Verónica bajó las escaleras hacia el jardín. Cada paso parecía marcar el inicio de algo inevitable. Saber que antes de ellos hubo otro hijo. El aire se congeló. Valentina miró confundida. Los gemelos bajaron la mirada. Alejandro sintió que el corazón se le detenía. Ese era el nombre que nunca pronunciaba, la historia que jamás contaba, el dolor que transformó su ternura en piedra. «No hables de eso», dijo con voz quebrada, pero ya era tarde. Mateo habló con cuidado. «Papá, no sabíamos». Santiago continuó. «No sabíamos que tu primer hijo murió». La palabra murió cayó como un trueno. Alejandro cerró los ojos. Las imágenes regresaron de golpe. Un hospital en Querétaro, luces blancas, silencio, un médico diciendo palabras que él no quiso escuchar. Había sido antes de que nacieran los gemelos, antes de que la empresa creciera, antes de que se convirtiera en el hombre impenetrable, un niño pequeño, 3 años, una enfermedad rápida, un final inesperado. Alejandro no lloró ese día, no frente a los médicos, no frente a Verónica. Se prometió que sería fuerte, que no permitiría que el dolor lo destruyera, y en lugar de enfrentarlo, lo enterró. Pero el problema de enterrar el dolor es que también entierra la ternura. «Nunca quise que ustedes cargaran con eso», susurró. Mateo se levantó. «No queremos cargarlo, papá. Santiago también. Queremos entenderlo». Valentina se acercó lentamente. «¿Por eso no abrazas?» La pregunta fue tan inocente que dolió más que cualquier acusación. Alejandro se dejó caer de rodillas sobre el césped y por primera vez en años no intentó contenerse.
Las lágrimas comenzaron a caer. No eran discretas, no eran silenciosas, eran profundas, antiguas, necesarias. Los gemelos se quedaron inmóviles. Nunca habían visto llorar a su padre. Verónica sintió que su propio pecho se abría, porque había esperado este momento durante años. Alejandro habló entre sollozos. Cuando lo perdí, sentí que si volvía a amar así, el mundo me lo quitaría otra vez. El silencio fue sagrado. Pensé que si me volvía duro, si mantenía distancia, nada podría lastimarme de nuevo. Mateo dio un paso adelante, pero nos lastimó igual. La verdad fue directa, sin acusación, sin grito, solo verdad. Alejandro levantó la mirada. Vio el reflejo de sí mismo en sus hijos, no como empresarios futuros, no como herederos, como niños que solo querían sentir a su padre cerca. No sabía cómo ser padre sin tener miedo, confesó. Santiago se arrodilló frente a él. Entonces, aprende con nosotros. Esa frase rompió lo último que quedaba en pie. Alejandro abrió los brazos, dudó un segundo, solo uno, y luego abrazó a sus hijos. No fue un abrazo elegante, no fue medido, no fue perfecto, fue real, y en ese abrazo no estaba el millonario, no estaba el empresario, no estaba el heredero de don Ernesto, estaba Alejandro, el hombre, el padre, el niño que una vez sostuvo una manguera riendo. Valentina se acercó y se unió al abrazo. Rosa, desde la puerta, lloraba en silencio. Verónica bajó y los rodeó a todos. El jardín ya no era el lugar de la humillación, era el lugar de la liberación. Después de varios minutos, Alejandro respiró profundo. Las lágrimas habían limpiado algo más que su rostro. Habían limpiado años de contención. «Lo siento», dijo, mirando a sus hijos. No era una disculpa empresarial, no era diplomática, era sincera. No por ser fuerte, continuó, sino por haber confundido fortaleza con frialdad. Mateo sonrió levemente. Sabíamos que estabas ahí dentro. Santiago asintió. Solo necesitabas que te mojaran un poco. Alejandro dejó escapar una pequeña risa. La primera risa real en años. Valentina lo miró triunfante. Te dije que el agua despierta. El viento movió las hojas, las flores parecían más vivas, y en ese instante la mansión dejó de sentirse como una fortaleza, se sintió como un hogar. Pero aún quedaba algo pendiente. Alejandro miró hacia la casa. Mañana abriré el otro sobre. Verónica sostuvo su mano. No tienes que hacerlo solo. Él negó con la cabeza suavemente. Ya no estoy solo. Y esa frase era la transformación definitiva. Esa noche nadie durmió igual, porque cuando una verdad enterrada sale a la luz, todo cambia, la distancia se reduce, el miedo pierde fuerza, la ternura encuentra espacio y el millonario frío ya no era el mismo. El amanecer llegó distinto, no fue más brillante, no fue más cálido, pero se sintió diferente. En la mansión Montiel, el silencio habitual había sido reemplazado por algo nuevo. Respiración, movimiento, presencia. Alejandro no fue el primero en levantarse aquella mañana. Los gemelos ya estaban despiertos, sentados en la alfombra de su habitación, hablaban en susurros. ¿Crees que fue verdad?, preguntó Santiago. ¿Qué cosa? Que ya no está solo. Mateo miró hacia la ventana. Ayer no parecía solo. Santiago sonrió. Ayer parecía papá. La diferencia era enorme. En el dormitorio principal, Alejandro abrió los ojos lentamente. Durante años, lo primero que sentía al despertar era presión, reuniones, decisiones, responsabilidades. Esa mañana sintió otra cosa. Recuerdo, el abrazo en el jardín, las lágrimas, las palabras que nunca había dicho. Se incorporó despacio. Verónica estaba despierta, observándolo. «Buenos días», dijo ella suavemente. Alejandro la miró con una expresión que no solía mostrar.
No había distancia. Buenos días. La palabra salió sencilla, natural. Verónica notó el cambio. Pequeño, pero real. ¿Estás listo?, preguntó. Él sabía a qué se refería. El otro sobre, la verdad que aún quedaba por enfrentar. Alejandro respiró hondo. Sí. Y bajaron juntos al estudio. Los gemelos los esperaban afuera. Valentina estaba con Rosa en la cocina, pero observaba con curiosidad. Alejandro entró. El estudio ya no parecía una fortaleza. Parecía una habitación donde algo importante iba a suceder. Abrió el cajón, sacó el sobre intacto. El papel estaba sellado, intacto durante más de una década. Se sentó. Los gemelos se colocaron frente a él. Verónica a su lado. Alejandro sostuvo el sobre unos segundos. Durante años pensé que si no lo abría, el dolor no volvería. Mateo habló con calma. El dolor ya estaba aquí, papá. Alejandro asintió. Rompió el sello. El sonido del papel rasgándose fue suave, pero significativo. Sacó una hoja doblada. No era una carta larga, era breve, pero devastadora. Si estás leyendo esto, hijo, significa que decidiste enfrentar lo que temes. No huyas del amor por miedo a perderlo. Amar siempre será un riesgo, pero no amar es una pérdida segura. La habitación quedó en silencio. Alejandro cerró los ojos. No había reproche en esas palabras. No había culpa, solo advertencia y esperanza. Viví con miedo, dijo finalmente. Su voz ya no temblaba. Miedo de que si volvía a amar con toda mi fuerza, el destino me lo quitaría otra vez. Santiago dio un paso adelante, pero nosotros ya te amábamos igual. Alejandro los miró y comprendió algo que nunca había querido aceptar. El amor no lo hacía vulnerable, lo hacía humano. Horas después, ocurrió algo que nunca antes había pasado en esa casa. Alejandro canceló su reunión más importante del mes. Su asistente no entendía. Los socios estaban sorprendidos, pero él fue claro. Hoy tengo algo más importante que hacer, y ese algo no era un contrato, era quedarse. Se dirigió al jardín. Los gemelos estaban con Valentina, no jugaban con la manguera, solo conversaban. Alejandro caminó hacia ellos, no con autoridad, no con orden, con decisión. ¿Qué hacen? Mateo lo miró con una sonrisa leve. Nada importante. Alejandro negó suavemente. Entonces hoy aprenderé a hacer nada importante con ustedes. Los gemelos se miraron sorprendidos. Santiago preguntó, ¿no tienes trabajo? Alejandro se sentó en el césped. El traje impecable tocó la tierra sin preocupación. Hoy tengo el trabajo más difícil de todos. Valentina inclinó la cabeza. ¿Cuál? Alejandro sonrió apenas. Aprender a quedarme. La frase parecía simple, pero encerraba años de ausencia emocional. El resto del día fue diferente, no espectacular, no dramático, pero profundamente significativo. Alejandro escuchó historias de la escuela, preguntó detalles, se interesó de verdad, rió, no fuerte, no exagerado, pero rió. Verónica observaba desde la terraza. Sus ojos estaban húmedos, porque no estaba viendo un cambio forzado. Estaba viendo un hombre que finalmente decidió no huir más. Por la tarde ocurrió algo aún más simbólico. Alejandro tomó la manguera. Los gemelos lo miraron confundidos. Valentina abrió los ojos con sorpresa. «Creo que alguien me debe una revancha», dijo él. Mateo soltó una carcajada. «¿Hablas en serio?» Alejandro levantó la manguera. Completamente. El primer chorro de agua fue torpe, impreciso, pero suficiente para romper cualquier resto de tensión. Los niños gritaron, corrieron, rieron, y esta vez Alejandro también. El agua empapó su camisa, su cabello, su rostro, pero no sintió humillación, sintió libertad. Rosa observaba desde la cocina, incrédula. «Nunca lo había visto así», susurró. Verónica sonrió. «Yo tampoco».
Al caer la tarde, el jardín estaba lleno de risas, y Alejandro comprendió algo definitivo. No se trataba de dejar de ser fuerte, se trataba de redefinir la fortaleza. No era frialdad, no era distancia, era capacidad de quedarse incluso cuando el miedo aparecía. Era abrazar, sabiendo que el dolor podía volver, pero eligiendo amar de todos modos. Dane supe que esa noche en la cena la mesa no parecía un tribunal, parecía un hogar. Alejandro miró a Rosa. «Quiero que Valentina siga jugando con mis hijos cuando quiera». Rosa quedó sin palabras. «Gracias, señor». Alejandro negó suavemente. «No me des las gracias. Son ellos quienes me están enseñando». Valentina levantó la mano como si estuviera en clase. «¿Entonces ya no eres el señor serio?» Alejandro la miró con ternura. «Sigo siendo serio a veces, pero ya no estás triste», insistió ella. Él respiró profundo. «Ya no estoy solo». Y esa era la consecuencia real de todo lo ocurrido. No se había convertido en un hombre perfecto, no había borrado el dolor, pero había elegido algo distinto. Había decidido quedarse. Esa noche, antes de dormir, los gemelos hablaron otra vez en susurros. «¿Lo logramos?», preguntó Santiago. Mateo sonrió. «No lo logramos». «¿Entonces?» «Lo despertamos». Santiago cerró los ojos con una sonrisa, y en la habitación contigua, Alejandro observaba una fotografía nueva que había tomado ese día. Él, empapado, riendo, con sus hijos alrededor, la colocó sobre el escritorio, no en un cajón, no escondida, a la vista, porque ya no quería esconder esa parte de sí mismo, y mientras la luna iluminaba el jardín que había cambiado todo, el millonario frío ya no existía. Había nacido algo diferente, un hombre que entendió que el verdadero poder no estaba en controlar, sino en sentir. Pasaron varias semanas. San Miguel de Allende seguía siendo la misma ciudad de calles empedradas y atardeceres dorados, pero dentro de la mansión Montiel algo había cambiado de forma irreversible. No fue inmediato, no fue mágico, no fue perfecto, pero fue real. Alejandro ya no salía de casa sin despedirse, ya no respondía con monosílabos, ya no cenaba en silencio absoluto. A veces todavía se quedaba pensativo, a veces el miedo regresaba, a veces el recuerdo de su primer hijo le apretaba el pecho, pero ya no lo enfrentaba solo. Esa era la diferencia. Una tarde, Mateo y Santiago corrían por el jardín mientras Valentina los perseguía entre risas. Alejandro observaba desde la terraza. Tenía una taza de café en la mano, pero no estaba pensando en contratos ni en cifras. Estaba observando. Presente. Verónica se acercó por detrás. «¿En qué piensas?». Alejandro tardó en responder. «En todo lo que casi pierdo sin darme cuenta». Ella lo miró en silencio. «Pensé que protegerlos era mantener distancia», continuó él. «Creí que si no me involucraba demasiado, el dolor no tendría tanto poder». Verónica apoyó su mano sobre la de él. «Pero el amor siempre tendrá poder». Alejandro asintió. «La diferencia es que ahora ya no huyo de eso». Los gemelos se acercaron corriendo. «¡Papá!», gritó Santiago. «¡Ven!». Alejandro bajó las escaleras sin dudar. Antes habría pedido que no gritaran. Antes habría dicho que tuviera cuidado con el césped. Pero ahora se dejó llevar. Valentina lo miró con complicidad. «Hoy no usamos la manguera», dijo ella. «Hoy sembramos». Alejandro frunció el ceño suavemente. «¿Sembramos qué?». Mateo levantó una pequeña planta. «Un árbol». Santiago completó. «Para que crezca aquí, para que siempre recordemos este lugar». Alejandro miró la pequeña raíz envuelta en tierra. Sintió algo profundo. «¿Y por qué aquí?». Mateo respondió con naturalidad. «Porque aquí fue cuando cambió todo». Alejandro respiró hondo. Tenían razón. Ese jardín no era solo césped, no eran solo flores importadas.
Era el lugar donde se quebró el muro, donde el dolor salió, donde el miedo perdió fuerza. Tomó una pala. Se arrodilló junto a sus hijos. Comenzaron a cavar. Valentina metía tierra con las manos. Santiago sostenía la planta. Mateo acomodaba las raíces. Alejandro observaba esa escena con una mezcla de orgullo y humildad, porque entendía algo esencial. No era él quien estaba enseñando. Eran ellos. Ellos lo habían despertado. Ellos habían tenido el valor que él no tuvo durante años. Cuando terminaron, cubrieron la base con tierra. Alejandro presionó suavemente el suelo. «Crecerá fuerte», dijo. Mateo lo miró. «Como tú». Alejandro negó con una sonrisa tranquila. «No, crecerá libre». El viento sopló suavemente. Las hojas de los árboles se movieron como si aprobaran el momento. Esa noche, la cena fue distinta una vez más. No había discursos, no había solemnidad. Había risas pequeñas, historias simples. Alejandro escuchaba con atención, no por obligación, por elección. Valentina, sentada al lado de su madre, miraba a Alejandro con ojos brillantes. «Señor Alejandro». Él la miró. «Dime, Vale». Ella sonrió. «Ya no tienes ojos de persona sola». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue suave, cálido. Alejandro inclinó la cabeza ligeramente. «Gracias». Pero no era solo un agradecimiento a la niña. Era un agradecimiento a la vida, a sus hijos, a la oportunidad de cambiar antes de que fuera demasiado tarde. Días después, Alejandro tomó una decisión que sorprendió a todos en la empresa. Redujo sus horas de oficina, delegó responsabilidades, reorganizó prioridades. Algunos socios murmuraron, otros dudaron, pero Alejandro ya no necesitaba demostrar nada. Había entendido algo que ningún balance financiero podía enseñarle. El éxito sin presencia es vacío. El poder sin ternura es soledad. La disciplina sin amor es miedo disfrazado, y él ya no quería vivir con miedo. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, Alejandro se sentó solo junto al árbol recién plantado. Lo observó en silencio, pequeño, frágil, pero lleno de potencial. Pensó en su primer hijo, no con angustia, no con culpa, con memoria. Por primera vez no sintió que recordarlo lo debilitaba, sintió que lo honraba. Susurró en voz baja: «Gracias por enseñarme incluso desde el silencio». No era una despedida, era reconciliación. Los gemelos se acercaron. «¿Qué haces aquí solo?», preguntó Santiago. Alejandro sonrió suavemente, pensando. Mateo se sentó a su lado. «¿En qué?». Alejandro miró el horizonte. «En que durante años creí que ser fuerte era no llorar, no abrazar, no necesitar». Santiago apoyó su cabeza en su hombro. «¿Y ahora?». Alejandro respondió sin dudar. «Ahora sé que ser fuerte es quedarse incluso cuando el miedo aparece». Mateo lo miró con una mezcla de admiración y cariño. «Entonces, eres fuerte de verdad». Alejandro pasó un brazo alrededor de ambos. No necesitaba palabras más grandes. Ese gesto lo decía todo. Y el árbol comenzó a crecer con el paso de los meses. Sus hojas verdes brillaban bajo el sol de San Miguel. Cada vez que Alejandro lo miraba, recordaba el día de la manguera, el agua fría, la risa inesperada, la grieta que cambió su destino, y comprendía que a veces lo que parece una humillación es en realidad una invitación a despertar, a sentir, a vivir. Una tarde especial, reunidos todos en el jardín, Alejandro habló con calma. «Quiero que sepan algo». Los gemelos lo miraron atentos. Valentina también. Rosa y Verónica escuchaban desde la terraza. «Pensé que proteger mi corazón era mantenerlo cerrado.
Se detuvo un momento. Pero entendí que un corazón cerrado no protege, encierra. El viento movió suavemente las hojas del nuevo árbol. Ustedes no solo me mojaron con agua, continuó. Me despertaron. Valentina sonrió orgullosa. Te lo dije. Alejandro rió, y esa risa ya no era tímida, era abierta, limpia, libre. El atardecer pintó el cielo de tonos dorados y rosados. La mansión ya no parecía una fortaleza, parecía un hogar lleno de voces, y en medio del jardín el árbol joven se movía con el viento. Alejandro observó a su familia y supo algo con absoluta claridad. El verdadero legado no era la empresa, no eran las propiedades, no eran los contratos, era ese momento. Esa presencia, esa conexión. A veces creemos que ser fuertes significa no llorar, no mostrar miedo, no abrazar demasiado fuerte. Pero la verdadera fortaleza no está en levantar muros, está en tener el valor de derribarlos. El miedo puede endurecer el corazón, el dolor puede volverlo frío, pero el amor siempre encuentra una manera de tocarlo. Si alguna vez te sentiste distante, si alguna vez pensaste que protegerte era alejarte, recuerda esto. Nunca es tarde para quedarte. Nunca es tarde para abrazar. Nunca es tarde para volver a sentir. Porque al final, lo que realmente transforma una vida no es el éxito, no es el poder. Es el amor que decides no volver a enterrar. Y a veces, todo lo que necesitas para despertar es un poco de agua en el jardín.